La inseguridad es el principal problema del país para aproximadamente la mitad de la población. Por ejemplo, si vamos a datos de cifra, hoy la percepción es casi la misma que la percepción de inseguridad, es casi la misma que en 2019, en el último año de gobierno del Frente Amplio. Mm. Por eso es el tema quizás más relevante en la agenda de la campaña electoral. Ningún precandidato puede evitar propuestas en seguridad y también varios han manejado que se debería buscar acuerdos o pactos multipartidarios en este sentido. Entonces nos propusimos analizar si hay consensos entre las muchas propuestas sobre la mesa. Digamos, ¿cuán posible es que el próximo gobierno logre ir más allá de las diferencias políticas? ¿Y qué encontraste? Hay puntos de coincidencia entre los precandidatos de la coalición, hay puntos de coincidencia entre la coalición y el Frente Amplio. Bueno, por lo que se lee en los programas de gobierno disponibles, hay puntos en común. Específicamente podemos hablar de dos áreas, pero la primera y la más evidente, que se repite en casi todos los programas de gobierno, es la creación de un Ministerio de Justicia. Es más, sería extraño que esta medida no se ejecutara en el próximo gobierno, dado el apoyo y cómo se repiten los programas. Que para hacer una breve síntesis, un Ministerio de Justicia englobaría a varios órganos que hoy están dispersos en el Estado, ¿no? La Fiscalía, que es un servicio descentralizado, pero que depende del Ministerio de Educación y Cultura, la Defensoría Pública, que depende del Poder Judicial, y el Instituto Nacional de Rehabilitación, que esa es como la parte más clave quizás, que es depende del Ministerio del Interior y es lo que maneja las cárceles del país, ¿verdad? O sea, la idea del Ministerio de Justicia es que todo esto quede bajo el mismo paraguas. O sea, son varias las entidades desvinculadas, pero que tienen que ver con un mismo proceso que buscaría unir un Ministerio de Justicia. Entonces, tanto el Frente Amplio, por ejemplo, en su documento de bases programáticas que comparten los distintos precandidatos, como Álvaro Delgado, del Partido Nacional, del otro lado de la vereda política, plantean crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ambos lo proponen con el mismo nombre, para ver la coincidencia, ¿no? Por un lado, el Frente Amplio expresa que es para dar un mejor orden institucional a diversas competencias, es un poco esto que mencionábamos, y Delgado, según hablamos con Luis Calabria, asesor en seguridad, busca comprender en un solo organismo las entidades vinculadas al sistema penitenciario y, por otro lado, llevar adelante una reforma del sistema carcelario basada en la rehabilitación. O sea, aprovechar esta reforma institucional para apoyarse ahí para lanzar esta reforma. También Laura Raffo y Robert Silva apoyan la creación del Ministerio de Justicia, básicamente con el mismo foco de reforma carcelaria. También se menciona la idea de estrechar los vínculos de la Fiscalía con el Poder Ejecutivo. Y Andrés Ojeda lo incluye en su programa de gobierno, enfatizando que los policías no deberían estar en el proceso de rehabilitación y sino sí dedicarse a la prevención y represión del delito. Entonces, tenemos al Frente Amplio, Delgado, Raffo, Silva, Ojeda, es decir, candidatos blancos, candidatos colorados. También Pablo Mieres, ¿no?, del Partido Independiente, promueven esta idea del Ministerio de Justicia. Podemos acotar que de forma un poco indirecta también Carolina H. y Gabriel Gurméndez del Partido Colorado se alinean con esta reforma carcelaria porque ambos pretenden quitar el INR del Ministerio del Interior, aunque no proponen la creación del Ministerio de Justicia. O sea, tienen un matiz burocrático, digamos. Sí, pero lo que sí podemos identificar, el consenso es de 10 precandidatos que plantean cambiar la dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación, que entonces podría realizarse a través de un Ministerio de Justicia o no. El consenso, entonces, por un lado está esto que vos estás contando más desde la parte de la institucionalidad, ¿no? Pero hay un consenso de fondo entre estos diferentes candidatos de diferentes partidos que es ir hacia una reforma carcelaria con foco en la rehabilitación, ¿verdad? Que es un tema de larga data en nuestro país. Sí, y además hay un dato interesante que nos hace reflexionar sobre por qué se propone la creación del Ministerio de Justicia, que es mejorar la inseguridad. Si nos fijamos en Montevideo, la seccional 20 es la que tiene la tasa de homicidios más alta, de 48,7 homicidios cada 100.000 habitantes, según indica el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. ¿Y por qué este dato? Del Ministerio de Justicia. Sí. ¿Por qué este dato es relevante? Bueno,
La cifra de 48,7 homicidios casi 1.000 habitantes incluye homicidios que ocurren dentro del Comcar, que se ubica en la zona de la seccional 20 de Santiago Vázquez. Lo mismo sucede con la seccional 18, que tiene 33,7 homicidios cada 100.000 habitantes, que se ubica en la zona de la cárcel de Punta de Rieles. Mientras que la tasa de homicidios para todo el departamento de Montevideo es de 15,2. O sea, en la seccional 20, que decías, es la que tiene la tasa de homicidios más altos, 3 veces más alto que la tasa promedio de Montevideo, incluye la violencia que ocurre dentro del Comcar, y esta otra, la seccional 18, que tiene 2 veces y pico, ¿no? El promedio de Montevideo, incluye la violencia dentro de Punta de Rieles. O sea, se puede inferir de ahí lo alto que es el nivel de violencia en las cárceles, ¿no? Reafirma la necesidad de realizar la reforma carcelaria para bajar los niveles de violencia. Hay otros cruces, otras coincidencias que hay también en este análisis que hiciste vos, ¿no? Por ejemplo, varios precandidatos hablan de crear grupos especializados en seguridad para combatir delitos, específicamente o sobre todo el narcotráfico. El que más he escuchado hablar, capaz, es el modelo antimafia italiano que propone importar Álvaro Delgado. Según lo que él ha dicho, lo que ha explicado, sería un grupo integrado por funcionarios de todas las dependencias estatales con tareas investigativas, y esto se instalaría en la primera ley de presupuesto de un próximo gobierno. Claro, en caso de ser electo presidente. Gurméndez sigue esta misma línea, le llamaría a esta entidad Comando Central, también enfocándose en la coordinación de áreas de contacto con la actividad delictiva. Según nos comentaban desde su comando, la idea sería lograr analizar y coordinar en un organismo toda la información que se genera en distintas áreas del Estado, como por ejemplo en Presidencia, en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, hasta en el Banco Central. Buscarían unirlo en esta entidad que dependería del Ministerio del Interior. También se menciona en el programa de Robert Silva, le llamaría Comando de Seguridad Integral, dirigido por el propio presidente, con foco en la seguridad pública entendida como interinstitucional. Por ahí viene el concepto compartido entre las propuestas. Roxana Corban del Partido Nacional también lo menciona, en realidad un poco más ambiguo. Lo que ella dice es que debería haber nuevas divisiones de la Guardia Republicana o cuerpos de fuerza en las zonas donde se asienta el narcotráfico. Y Mieres menciona un gabinete de seguridad integral. ¿Qué pasa con el Frente Amplio? Porque el Frente tiene sus bases programáticas que son un poco menos específicas, ¿no? Como que la parte más específica viene después. ¿Qué pasa en lo que el Frente tiene ya definido? Bueno, en el programa común mencionan la necesidad de tener una perspectiva interinstitucional de la que participaría la policía y otros organismos del Estado. Por ahí vendría el consenso, ¿no? La necesidad de tener un organismo interinstitucional que reúna la información, también como algo quizás novedoso en la gestión de la seguridad. Entonces... apuntando al narcotráfico, en general, como que por esa preocupación. Bien. ¿Y hay alguna otra propuesta que se repita, aparte de estos dos grandes consensos que encontraste vos, que eran, bueno, la creación del Ministerio de Justicia y la reforma carcelaria en busca de la mayor rehabilitación, y después la necesidad de trabajar en seguridad de una manera más interinstitucional? ¿Hay algunos otros puntos en común? Hay alguna otra propuesta que se repite, un poco menos capaz que estas dos que ya mencionamos. Por ejemplo, la intención de reforzar los controles en el puerto de Montevideo, sobre todo con más escaneo de los contenedores, algo que mencionan Raffo, Gurméndez, Silva, incluso del programa del Frente Amplio. Ahí estamos hablando también del combate al narcotráfico, ¿verdad? Sí. Y también el desarme civil reducir la cantidad de armas de fuego en circulación que se mencionan en los programas de Robert Silva y Carolina Cose, con sus matices.